como en el caso nuestro, ahorita en programación 1, los problemas son bastante simples, entonces entender el problema no debería ser difícil porque el 99.9 de los problemas que les voy a dar ya los entienden. Ahorita van a ver a qué me refiero que ya lo entienden. Por ejemplo, si yo le digo, mira, quiero hacer un algoritmo que me sume los dígitos de ese número. Obvio, si a cualquiera yo le pregunto ahorita en la clase, ¿cuánto suman los dígitos de este número? ¿Cuánto? 15. 15. 15. Entonces, todo el mundo sabe. Entonces, entiende el problema, sabe cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo. Entonces, el primer paso es entender. Pero si, por ejemplo, yo le digo, no sé, ¿cómo calculo el volumen? A ver, no sé, de un objeto, digamos, ¿no? Ya quizás no todo el mundo le entienda, digamos, ¿no? Peor si el objeto es complejo, digamos, ¿no? Ya no entiende cómo hacerlo. Entonces, si quisiera hacer un algoritmo que calcule el volumen de cualquier objeto, obvio tridimensional o bidimensional, entonces ya no es algo que simplemente lo puedo hacer, digamos, no lo entiendo. Primer paso tendría que entenderlo. Si no lo entiendo, jamás voy a escribir un algoritmo que haga eso, ¿no? Entonces, el primer paso es entender el problema. El segundo paso es eso, traducir de lo que entiendo a un algoritmo. ¿Por qué necesito traducir de eso que entiendo? Porque yo como ser humano inteligente, ¿me entiendes? Es suficiente con muchas ambigüedades, yo lleno, mi cerebro llena los huecos. En cambio, en el caso del computador, cuando yo traduzco esto que entiendo, tengo que decírselo al computador paso a paso, detalladamente en términos que el computador entienda. Si no, por más que yo entienda, no podría decirle al computador cómo hacer. Si le explico en términos generales. Por ejemplo, si como seres humanos, si yo le digo a alguien, por ejemplo, no sé, cambia ese foco, con dos michis instrucciones va y lo cambia. Pero si yo quisiera construir un robot y le pueda ordenar eso mismo, tengo que escribir miles de instrucciones o millones de instrucciones para que el mismo robot pueda cambiar ese foco. Entonces, con dos instrucciones jamás lo podría hacer el robot. Si yo quiero que un robot haga ese cambio, tendría que escribir un algoritmo de miles de líneas de código para que el robot pueda hacer esa misma tarea. Sin embargo, si yo le doy esa tarea a un humano con dos michis instrucciones, la hace. Esa es la diferencia entre lo que yo entiendo y lo que entiende el computador. A esa traducción de lo que yo entiendo, a traducirlo en algo que pueda entender el computador, entonces eso es lo que tengo que hacer un algoritmo. Un algoritmo es, por supuesto, esa secuencia de instrucciones que le tengo que dar. Pero no son cualquier secuencia de instrucciones, son sentencias que entiende el computador. Y la secuencia tiene que ser concreta, detallada, sin ambigüedades, porque cuando ustedes cometen y le dan sentencias ambiguas, el programa una vez funciona bien y otra vez puede funcionar mal o nunca funcionar bien. ¿Se entiende? Por eso es que estas instrucciones tienen que ser concretas. Y finalmente, el último paso, una vez entendí, lo traducí eso que entiendo a un algoritmo, ¿qué creen que es el último paso? Probar. Llevarlo a un lenguaje de programación, a un lenguaje de computadoras. Escribir códigos. ¿Entienden, no? Entonces ahí puede ser Object Pascal, puede ser Java, puede ser C, puede Visual Basic, puede ser PHP, cualquier lenguaje de programación, Python, Ruby, ¿me entiendes? Cualquier lenguaje de programación. Entonces, obvio, no todos los lenguajes de programación pueden hacer todo, por si acaso, ¿no? Hay ciertos lenguajes de programación especializados en algunos tipos de instrucciones o soluciones, pero en general lo que debo hacer es traducirlo. Entonces, de aquí, del algoritmo a traducirlo, es lo más fácil del proceso. Entonces, ¿por qué? Porque los lenguajes de computadora no tienen miles o cientos de miles de instrucciones, ¿ya? Solo tienen unas michis instrucciones. Si quieren, sin exagerar, en todo el semestre, todos los programas que vamos a hacer, no vamos a ocupar más de 20 instrucciones en todo el semestre, en todos los programas que vamos a hacer. No vamos a ocupar más de 20 instrucciones diferentes. ¿Se entiende? Entonces, ya son muchas piezas y no se puede aprender 20 cositas. ¿Se comprende?
Entonces, eso de llevarlo a un lenguaje computador es lo más fácil. Todo mundo lo puede hacer, a menos que tenga algunos problemas. ¿Se entiende? ¿Qué es lo más difícil? Es entender el problema y traducir eso a algo que entienda el computador. Eso es lo que no estoy acostumbrado, porque estoy acostumbrado a tratar con seres humanos, en las cuales yo le puedo decir a un ser humano, no sé, casa, blanca, color, y me entiende qué quise decir. Pero si esa instrucción yo se la escribo así al computador, me dice error, te entiendo qué diablo quieres decir. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Entonces aquí con las computadoras no hay ambigüedades, no hay que, ay, me olvidé un puntito y va a decir el computador, ay, le perdonaré el puntito, igual entiendo, igual. No, si te faltó un puntito, igual no corre, por más que sea un puntito que no se vea. ¿Estamos? Entonces, con un ser humano, si vos le escribís una carta y te olvidaste una coma, un punto, un acento, igual lo entiende y lo lee y a veces ni se da cuenta que le faltó, ¿no? Entonces, ese es el tema, que de lo que yo entiendo a que me entienda el computador, ahí es donde necesito escribir un algoritmo. Y ahí es donde debo aprender a hacerlo correctamente, sin ambigüedad. Por eso un buen algoritmo, no importa si lo corro 1.000.000 de veces, siempre me va a dar el mismo resultado. Pero si tiene ambigüedades, podría dar diferentes resultados. O algunas veces funcionar y otras veces no funcionar. ¿Por qué? Porque obvio el computador no dice, ay, se equivocó, ay, le peló, no, le ayudaré, lo haré por acá como hace un ser humano. ¿Estamos? Entonces, ese es el proceso que hay que aprender a hacer, entender y resolver. Entonces, vamos a comenzar con problemas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Señores. Se entiende, se entiende, se entiende. ¿Entiende? Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con problemas simples. Simples que hasta un niño de 6 años sabe cómo resolver. ¿Está de acuerdo? Esto no es para universidad. Esto es para colegio, para primaria. ¿Entiende, Kencho? El nivel de complejidad de estos problemas no son para universidad. Pero bueno, en la universidad tenemos que comenzar por cosas así, porque si no, ¿por qué? Porque el colegio, su formación preuniversitaria, digamos, ¿no? No es homogénea en nuestro país y tampoco es buena, ¿no? Así que esto, no crean que es difícil, que, ay, es para nada esta burrera, digamos, ¿no? Debían verla en primaria, tener una lógica para resolver en primaria estas cosas. Ya deben entender que mientras ustedes están haciendo burreritas con números, hay niños que ni siquiera han entrado a la universidad y ya desarrollan software, ya venden, ya ganan dinero de hacer eso. Y ni siquiera han topado una universidad. Y ustedes con numeritos y no pueden. Esa es la diferencia. ¿Entiendes, Kinchu? Bien, entonces no es cosa del otro mundo, estoy bien hacerlo así. Mientras se lo digo, ya bien hacerlo, pero no lo hacen, porque su lógica no está desarrollada. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este. ¿Qué es los ejercicios más simples que se pueden hacer en un computador? Aquellos que tienen que ver con números, cualquier tipo de número, ya sea números enteros, números reales, números naturales, esos son los ejercicios más simples. Entonces, las estructuras más simples que maneja el computador son los números, ya sea enteros, reales, puntos flotantes, son las estructuras de datos más simples. Y por supuesto, los algoritmos más simples tienen que ver con numeritos, ¿no? Con solo numeritos. Luego se utilizan estructuras ya luego más complejas, ¿no? Ya no solamente numeritos, sino, por ejemplo, ya si manejo una cadena, una estructura un poco más compleja que un numerito, o si agarro un vector, o si agarro una lista, o un árbol, o un grafo, o una matriz, digamos, ¿no? Ya son estructuras más complejas, ¿no? Ahorita solo vamos a comenzar con numeritos, ¿se entendió? Numeritos, ¿ya? Entonces vamos a hacer varios ejercicios ahí un poco, un par de clases, unas 3, 4 clases, con numeritos para que vayan entrando en calor, ¿no? Bien, a ver, hay muchas cosas básicas dentro de esto. Por ejemplo, yo tengo un numerito y como les planteé hace rato, quiero escribir un brutal algoritmo que me sume los dígitos de ese número. Por ejemplo, para este caso,
van a ser, ¿cuánto? 13. 3. Entonces, lo que quiero es escribir. Obvio, tú como humano sabes cómo hacerlo, entiendes lo que se tiene que hacer. Entonces, ya pasaste el primer paso, porque el problema no es complejo, es simple. ¿Ya? Entonces, el segundo paso que habíamos dicho que tenemos que hacer es escribir un algoritmo. Un algoritmo que me permita, que le permita, perdón, al computador hacer lo mismo que yo hago con mi cerebrito, pero él con su microprocesador. Entonces voy a escribir un algoritmo, una secuencia de instrucciones para que el computador pueda hacer esto que yo hago. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo comienzo yo a armar el algoritmo? No se trata otra vez esto de ir a un libro y buscar hacer que alguien te lo haga y entenderlo. No, vos tenés que armar. Mejor si nunca lo has visto, no lo has hecho, vos deberías intentar armar el algoritmo, porque deberías ser capaz de armar esa secuencia de instrucciones lógicas para poder hacer esa tarea, ¿ya? Entonces, en este negocio es mejor, practicas mucho mejor si el problema que te dan nunca lo has resuelto, no lo has visto, no lo conoces. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a intentar encontrar una... pero cuando ya lo miras, alguien te lo hace, tu cerebro ya no intenta resolver el problema, intenta recordar cómo alguien lo resolvió. Y entonces ahí ya no mejoras tu lógica. A lo mucho mejoras tu memoria, ¿no? Pero eso no sirve, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se arma el algoritmo? Tienes que armar. Primero es como una receta. Primero, ¿qué se tiene que hacer? Segundo, ¿qué tengo que hacer? Así. Comienzas por esa idea básica, de escribir esto que se tiene que hacer en una secuencia de pasos. Primero. Muy simple. Entonces, ¿se entiende la idea? Entonces, y no necesitas en términos de instrucciones de un lenguaje computador, sino en términos del lenguaje español. ¿Qué es lo primero que hace tu cerebrito cuando te dicen que sumes los dígitos de este número? ¿Qué es lo que hace tu cerebro? Separa. Olvídate la computadora. ¿Vos qué haces para devolver el resultado? ¿Cuál sería el primer paso? Separa. ¿Cuál es el primer paso que hace tu cerebrito? Vamos. Ver el primer número. Analizar. El primer Separar dígito. los dígitos. Ver cuál es el primer dígito. Ya, a ver, fíjense, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Se va al inicio del número, lo que él entiende como inicio del número, que no es correcto en realidad el inicio del número es este. Pero lo que hace normalmente la mayoría de las personas es irse al inicio del número. ¿Y qué es lo que hace una vez está ahí? Saca o toma este dígito. Luego, obvio, dice voy 2, luego pasa tu cerebrito al siguiente dígito, visualmente, por supuesto, y lo suma a lo que ya tenía. ¿No? 2 más 4, 6. Luego tú visualmente pasa al siguiente dígito, dice 6 más 7. Entonces, ¿qué está haciendo su cerebro? Recorriendo el número dígito por dígito y va a ir sumando, acumulando esa cosa. Eso es lo que hace tu cerebro. ¿No ves? Entonces, si tengo que escribir eso como un algoritmo, ¿cuál sería el primer paso? Señores. Sacar los dígitos y usar una fórmula. A ver, otra vez. ¿Cuál es el primer paso? Ahí es donde le pela. No entiende. ¿Separar los dígitos? El primer paso. Separar el primer dígito del resto. Separar los dígitos. El primer dígito. A ver, ¿qué es lo que hace? Vean. Lo que hace es sacar el primer dígito. Nosotros lo vamos a hacer de este lado porque es el lado correcto a hacer. Saco el primer dígito. ¿Está de acuerdo? Le digo, primer paso, sacar el primer dígito. Bien, belleza. Ya saqué el primer dígito. ¿Cuál sería el segundo paso? Almacenar el dígito que saqué y sacar el segundo dígito. Acumular o sumar, ¿me entiendo? A algo que ya tengo ese dígito. ¿Está de acuerdo? Tengo que ir acumulando ese valor. Sí, obvio, la primera vez vale 0, más lo que ya tengo, vale 7. Pues 0 más 7, ¿cuánto tenía? 0, primero. Ahora más el 7 que ya tengo, 7. ¿Cuál es el siguiente paso? Sacar el segundo número. ¿Ya? Sí, sacar, dice el segundo. ¿Y cuál es el siguiente paso?
sumar el segundo número con... Entonces, pero podría irme así y no tiene sentido, porque yo me doy cuenta que ya lo saqué acá. Entonces, en vez de llamarle a este sacar dígito, me doy cuenta que lógicamente voy a volver a repetir esto. No tiene sentido que siga así, diga sacar el primero, luego sacar el segundo, aquí sacar el tercero. ¿Y cómo sé hasta cuándo? Pues porque no sé qué número me van a dar. Entonces, no podría escribir un algoritmo porque no sabría cuántas veces lo voy a hacer. Si le pongo 3, solo serviría para 3. Si le pongo 2, solo serviría para 2. Y si me dan uno de 20, ¿cómo sé que tengo que poner 20? Entonces no tiene sentido hacerlo así. Me doy cuenta, pero si ya lo hice, entonces, ¿qué tiene más sentido lógico que diga aquí? ¿Qué es lo que tendría que hacer en el tercer paso? Eliminar el primer dígito. Eliminar el dígito. No, en realidad sacar el siguiente dígito. ¿Eh? Obvio, luego veremos ya en términos un poco más concretos que ¿qué es lo que atrás de tu cerebro? Digo, saco el primer dígito, siguiente dígito, saco el 7, luego, ¿acaso lo elimina tu cerebro al 7? No, se pasa. Solo que cuando ya no tengo que hacer eso en un computador, me doy cuenta que si le digo sacar dígito, me va a volver a sacar el mismo. Entonces, no, entonces tengo que hacer algo para que no me lo vuelva a sacar, pero cuando yo lo hago como ser humano, en realidad no necesito eliminarlo, ¿no ves? ¿Se comprende o no? Sí. En realidad lo que hace mi mente es, dice, sacar el siguiente dígito, acumularlo y luego repetir de nuevo. Vuelve a sacar el siguiente, acumularlo y obvio, cuando yo digo algo que se va a repetir, tengo que especificar cuántas veces o hasta cuándo se va a repetir, porque si no se quedaría infinitamente, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo se va a repetir esto? 3 Para veces. que no queden más dígitos. Ya, exactamente, lógicamente digo hasta que no haya más dígitos. Ve, ya armé así en mis palabras un algoritmo. Todavía no es algo que pueda no son en términos de sentencias que entiende el computador, pero es algo que ya se puede traducir a algo que entiende el computador un poco. ¿Estamos de acuerdo? Ya entiendo paso a paso lo que tengo que hacer, más cercano a lo que puede entender un computador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tienes que ir paso a paso construyendo la idea. ¿Me entiendes? Por ejemplo, acá dice, el primer paso era sacar un dígito, pero yo no le puedo decir al computador, sacar el primer dígito. No entiende eso el computador. ¿Me entiendes? No entiende en esos términos. Entonces, para que lo pueda entender ese sacar dígito, tengo que expresarlo en una forma que lo entienda. Entonces digo, cómo puedo, si yo tengo un número, cómo puedo hacer para obtener este 7 de ese número? Entonces, aritméticamente me dice, bueno, lo puedes dividir entre la base del sistema decimal, que es 10. No es que a alguien se le ocurrió 10, porque amaneció inspirado. No sé, a veces la gente cree que las fórmulas llegan de un extraterrestre o aparecieron mágicamente. No, todo tiene un sentido lógico. Este 10 no es porque me guste el 10, sino porque la base del sistema es decimal. Pero si esto fuera un número binario, no es 10, es 2. Si este fuera un número hexadecimal, no es 10, es 16. Se divide entre la base del sistema del número. ¿Está de acuerdo? Entonces, si yo lo divido entre su base, obtengo una división entera, 2 elementos. Un cociente y un residuo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para sacar el dígito? El residuo. Entonces, ¿cómo le digo al computador? Quiero el residuo de la división del número que tengo dividido entre 10. Eso me va a obtener el 7. Entonces, esa es la manera que entiende ya el computador. Si yo le digo sacar dígitos, no lo va a entender. Esto sí lo entiende, es algo que el computador puede entender. Belleza. Segundo paso, dice, que acaba de sacar, acumularlo. Anda sumándolo. Entonces, se supone que tengo una variable R, al cual se lo voy a ir sumando SD. Y por supuesto, me doy cuenta que este R, antes de comenzar, debería valer 0. ¿Sí? Porque si no, si yo le digo R es igual a R, ¿y qué vale R? Si no le pongo un valor, no sabría qué. Obvio, 0 más de ella va a ser 7, 10. Tercer paso,
hay que repetir, pero cuando yo me doy cuenta aquí ya en términos, si le digo de nuevo n sigue valiendo 247, si lo vuelvo a dividir entre 10, ¿me entiendes? Porque esto no hace nada con n sigue valiendo lo mismo. El que hubiera sacado 7, calculado 7, no significa que n hubiera cambiado de valor. Por lo tanto, obvio, si vuelvo a repetir, me va a volver a sacar 7. Entonces, como yo lo que quiero es el siguiente dígito, y yo sé que en esta división me quedó un residuo, y entonces lo que quiero ya no es del 200, sino del 24, lo que hago normalmente es actualizar el valor de n por lo que valía antes, ya, ¿me entienden? ¿No es? ¿Cómo se llama? Dividiéndolo entre 10. Acá, perdón, como era el residuo, lo que quería no es div, sino es mod en el lenguaje. ¿Ya? Entonces aquí, obvio, esto es el cociente y el residuo. El residuo es con mod, el cociente es con. Entonces obtengo el 24. Entonces, si ya lo repito, ya no me va a sacar el mismo 7, porque ya no existe este 7, sino el nuevo número es 24. Entonces, si yo le digo sacar el primer dígito, o saco el primer dígito de 24, ya va a salir 4. Entonces, ya fui armándolo. Entonces, primero comencé con entender lo que mi cerebro hace, traducirlo en algo más cercano a la computadora y finalmente escribirlo en algo que entiende la computadora. ¿Se entiende la idea? Sí, Eso es lo que quiero que hagan para la siguiente clase, ese ejercicio mental de ustedes construir una solución a partir de un problema, obvio con problemas simples como los números, hacer ese algoritmo. No vayan y copien de un libro sino hagan el ejercicio mental ustedes. Aquí, ¿qué es lo que hace mi cerebrito? ¿Cómo lo puedo traducir eso? Y cómo lo escribo en algo que ya entienda el computador. ¿Se entiende la idea? Entonces le voy a dar un problema simple, obvio, otra vez con un numerito. Me dicen que hay que escribir un algoritmo que me elimine un dígito del número. Si yo quiero escribir un algoritmo, por ejemplo, yo le digo, quiero que elimines de este número el 4 y que lo elimine. De manera que el nuevo número que tenga ya no lo contenga el 4. ¿Se entiende la idea? sí. Ese es el brutal algoritmo que quiero que escriban para la siguiente clase, para que hagan la tarea. ¿Están de acuerdo? Pero otra vez, no vayan y busquen en un libro, traten, no, ustedes pueden hacerlo, porque es un Michi problema. ¿Estás de acuerdo? Insignificante problema. ¿Ya? Entonces tu cerebro debe llegar a una solución, escribir a paso lo que tengo que hacer, porque saben cómo hacerlo ustedes, porque si yo le digo, lo hacen, solo que hay que traducirlo en algo que al final entienda el computador. Entonces ese es el ejercicio mental que quiero que hagan. ¿Estamos? ¿Nos entendemos? Señores. Sí. Bien, señores, entonces eso queda como tarea para la siguiente clase. Ya vamos a comenzar a ver y ir haciendo muchos más ejercicios. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende la idea cómo vamos a trabajar en la resolución de problemas? Sí, Señores. una pregunta, ¿eso tenemos que hacerlo escrito? Sí, ahí un papel o que sea una servilleta, digamos, ¿no? Hacerlo ahí y obvio pasarlo, subirle una foto o un documento Word o PDF, lo que les dé la gana, digamos, ¿no? Pero que muestre que pensaron en una solución ustedes, no una burrera copiada de internet ya en código directamente para estudio, porque se entiende que eso ni siquiera lo hicieron ustedes, lo copiaron de por ahí. Si no, quiero ver en un español criollo de ustedes escrito el algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Un pseudocódigo, ingeniero?
Sí, pseudocódigo, digamos, ¿no? Está de acuerdo con sus palabras, que se vea que intentaron razonar para llegar a una solución. No quiero un código ya en RAL con un formulario que corra. No. Quiero un análisis algorítmico del problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ingeniero. Ya, perfecto. Listo, señores. Hoy día vamos a terminar un poco más temprano. Van a disculpar. El día lunes le seguimos, ¿ya? Trabajen ese problema, pero otra vez, no traten de copiar al lado, buscar. No, háganlo ustedes basado en su razonamiento, ¿no? ¿Listo? Que estén bien, señores. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Oye,